2019 se dieron importantes hechos en la vida política nacional, en la vida económica, en la vida social. El gobierno de Moreno, que ya venía de una caída en el apoyo a su gestión, termina este año con un apoyo menor a la quinta parte de los ecuatorianos. La economía sigue estancada, con crecimiento de la pobreza y subida de la desocupación como principales efectos. Los escándalos de corrupción estuvieron al orden del día en todo este año. Muchas instituciones siguieron siendo desacreditadas, como la Asamblea Nacional. Se eliminó sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que existía y fue reemplazado por otro. Hubo una evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En fin, ha habido una serie de hechos durante este 2019 que vale la pena analizarlos. Para hacerlo, hemos invitado al quid del asunto a Juan Cubi. Él es máster en desarrollo local, director de la Fundación Donum de Cuenca, coordinador de Montecristi Vive y parte de la red Ecuador Decide No TLC. Saludos cordiales, amigos, amigas. Mi nombre es Luis Dávila Loro. Un gusto estar con ustedes nuevamente en el quid del asunto. Este programa se transmite a través del portal de ecuadortoday.media y se retransmite a través de Radio La Tacunga para las provincias de Cotopaxi, Los Ríos y Tungurahua, de Radio Frontera La Voladora en la provincia de Carchi y Radio Intag en la provincia de Imbabura. Me acompañan en la producción Carlos Flores y Santiago Cadena, además Steven Armas. Juan, qué gusto tenerte aquí en Ecuador Today en el quid del asunto. Muchas gracias, Lucho, y felicitarte por este espacio. Recuerdo cuando hacíamos las entrevistas en el otro medio, entonces ahora entiendo que estás retomando tu vieja pasión. Así es. Por el periodismo radial, además, ¿no? Así es, esto es una especie de radio, aunque sale por multimedia. Bien, a ver, Juan, comencemos vamos haciendo un recuento. Yo ahora desde ayer que estaba preparando la entrevista, comencé a ver los hechos que se fueron sucediendo, entonces vamos haciendo un recuento. Un primer hecho que se dio, que comenzó en diciembre del año pasado, fue la nominación del nuevo vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Ese nombramiento, ¿qué reconfiguración de fuerzas en lo político a nivel de gobierno forjó? A ver, lo de Otto, no le voy a señalar por el apellido porque es dificilísimo. Sí. Lo de Otto responde a un reacomodo de fuerzas al interior del gobierno, sobre todo con sectores empresariales. Esa es mi lectura, ¿no? Hay gente que dice que Otto está muy vinculado a los socialcristianos. Podría ser una realidad en el sentido de que su procedencia y su espacio social configurarían un perfil de esa naturaleza, pero yo creo que más bien la clave es sectores empresariales con miras a redefinir una política económica en función de la crisis que ya se preveía en ese momento y de las necesidades de estos sectores que requieren recomponer sus lógicas de acuerdo con el Estado para continuar acumulando riqueza. Y en ese sentido, la presencia de Otto me parece que era en función de esto que te estoy diciendo. Y tan es así que no sé si tú te fijas, los principales hechos protagónicos del vicepresidente siempre han tenido que ver con cuestiones, diálogo para acordar un nuevo acuerdo, el tema de seguridad social, ahora se ha ido a Doha. Tú sabes que Doha es un centro global de negocios, es decir, siempre ha estado relacionado con este asunto de las políticas económicas con el sector empresarial. Ahora, a él, como ya lo dijiste tú en medio de la respuesta, se le encargó el diálogo para llegar al acuerdo 2030 que se decía. ¿Cuál es la evaluación de la convocatoria y de los resultados de ese acuerdo? Bueno, un fracaso absoluto, porque si esos diálogos hubieran funcionado medianamente no habríamos tenido la crisis de octubre. ¿Qué sucedió con los diálogos? Era obvio que lo que buscaban era tender puentes, pero de una manera, a mi modo de ver, mañosa, para de alguna manera debilitar o neutralizar estos sectores sociales que ya venían insinuando un profundo descontento. Convoca al diálogo el vicepresidente y no sé si te acuerdas, la primera respuesta del FUD y de la CONAIE fue no asistimos.
Así fue. Y no asistimos porque ellos sospechaban con absoluta razón que ya ese diálogo era una formalidad para, digamos, santificar un acuerdo que ya se había dado con ciertos sectores. Todavía no hablábamos del Fondo Monetario Internacional, pero ya se hablaba de estos grupos empresariales que habían de alguna manera acordado algunos puntos con el gobierno que iban a ser como unas líneas rojas frente a las cuales ni la CONAIE ni el FU tenían capacidad de alterar esos acuerdos. Por eso ellos dijeron, en esas condiciones no vamos a ir al diálogo. Y tengo además en la mente un hecho muy concreto, un dato muy concreto, porque tiene que ver con mi trabajo, la seguridad social. No sé si recuerdas que les llaman a los trabajadores a plantear un diálogo para definir esto de la seguridad social y ellos se negaron a asistir. Y el argumento era que ya habían algunos adelantos de una lógica de privatización o de alteración del concepto de solidaridad en el IES. Y eso fue lo que detuvo cualquier tipo de acercamiento. Para ir cronológicamente, en los primeros meses se dieron las elecciones seccionales. Eso también cambió un poco el mapa político. A ver, cambió en lo que ya se preveía que podía haber sucedido por la propia descomposición del sistema político y al mismo tiempo por el debilitamiento del partido de gobierno, de Alianza País, de la fragmentación, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues pasó lo que más o menos debía pasar, ¿no? Esa fragmentación que no solo se dio en Quito, se dio en muchas partes del país, provocó, claro, que fueran elegidos una serie de candidatos con escasísimas votaciones, sobre todo alcaldías, ¿no? Tal vez exceptuando Guayaquil y algunas otras, la mayoría de alcaldías se ganaron con escasos votos. Hubo esta irrupción de ciertos candidatos, denominémosles outsider, gente que venía, parecía como de la noche a la mañana y ganaba elecciones, caso del alcalde de Cuenca o el alcalde de Quito, y así puedes ir sumando. Entonces hay ya un anticipo de una crisis de la formalidad política. No estoy hablando de una crisis política general, sino de esa parte donde están los partidos, las instituciones que teóricamente, supuestamente tienen que resolverte las dirimencias de carácter político, que ya no funcionaba. Y el partido Alianza País, que está quebrado para esas alturas. Bueno, el correísmo que se desmoronó, Alianza País que se desmoronó, creo que también perdió, digamos, después de haber sido finalista en el 2017, prácticamente, 17, claro. Sí, 17, prácticamente es derrotado a nivel seccional. Tienes un partido social cristiano que yo creo que salvó los muebles, hay que reconocerlo, más allá de lo crítico que yo sea, logró más o menos apuntalar ciertos reductos y ganar otros nuevos, pero pare de contar, el resto es una dispersión, pues llegaron a haber 273, 77 tiendas políticas. ¿Te imaginas la locura que es procesar y analizar esa enorme dispersión? Juan, en un principio el gobierno como que tenía el apoyo del Partido Social Cristiano. Ya para las elecciones seccionales ese apoyo fue mermando y más bien el apoyo cambió a Creo. Eso, ¿qué ha hecho, qué ha favorecido o cómo no ha favorecido esa situación al gobierno de Lenín Moreno? Yo siempre sostuvo que el momento en que se acababa la bonanza, se derrumbaba el proyecto Alianza País, porque fue un proyecto construido sobre el clientelismo político, el clientelismo electoral. Y en efecto, no sé si te das cuenta que a partir del 2014-2015, que empieza la crisis, ya Alianza País se va desgastando. Perdió las elecciones del 2014, ¿no? Fue un duro golpe. El 2017, arañando, logra ganarle Lenín Moreno, ¿no? Y con sobradas sospechas de fraude, ahora que vemos lo que sucedió en Bolivia, podríamos hacer una analogía. Entonces, en ese sentido, lo que se produjo fue este deterioro de estas hegemonías que son absolutamente transitorias. O sea, no son partidos ideológicos con bases, con organización sólida. Son empresas electorales que juegan en ese espacio y claro, cuando las condiciones cambian simplemente se diluyen, ¿no? Eso no es nuevo. Es decir, si vemos la historia del país siempre ha sucedido eso. Peor con los partidos o los movimientos que se construyen a partir del triunfo electoral, a partir del control del aparato del Estado. Entonces, claro, lo que vemos ahora es una dispersión de la cual medianamente se salvan 2 o 3 fuerzas políticas, ¿no? Que tienen cierta trayectoria. Hablemos de Pachacuti, porque está anclado a todo lo que es la lucha indígena.
Tienes el socialcristianismo, que es un partido sólido en el sentido de que tiene, digamos, sus aparatos de control de la economía y de ciertos espacios políticos, y no se me ocurre quién más. Pero, ¿por qué en un principio el Partido Social Cristiano decide como apuntalar el gobierno de Moreno y después se abre? Porque Moreno le abrió las puertas al sector empresarial. Si no te olvides que su primer ministro de Comercio Exterior es yerno de Isabel Noboa, una conspicua representante de los sectores empresariales guayaquileños que históricamente han tenido sólidos vínculos con el socialcristianismo. Claro, después, en la lógica de la disputa de estos sectores, obviamente el gobierno empieza a acordar con otros sectores de la economía, por ejemplo la banca. Y ahí, claro, los socialcristianos ya no entran en ese tipo de negociación. Y es cuando aparece la figura de Creo. En esta disputa entre la derecha, Lucho, siempre va a suceder eso. Todos van a tratar de hacer gestiones o movidas para estar cerca de las decisiones fundamentales de un gobierno. Eso es la derecha en su más conspicua versión. Si no hay tal posibilidad de que están ahí respaldando al gobierno para sostener la democracia. No, ese cuento no se lo cree nadie. Ellos están porque en función de sus negocios un gobierno puede tomar tal o cual decisión. A eso se resume la forma de hacer política de la derecha. Así ha sido siempre. El gobierno de Lenín Moreno recibió un país en una situación económica realmente grave. El propio Lenín Moreno fue el que dijo la mesa no había estado servida, recordarás tú. Bueno, han pasado 2 años y medio, y vamos a terminar el 2019 según la CEPAL con un crecimiento del 0.2%, o sea, cero. Lo cual genera más desempleo, lo cual genera más pobreza, lo cual genera una situación complicada para el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque supuestamente hay un sector empresarial, como tú estás diciendo, que lo ha apuntalado al gobierno, pero las políticas económicas no están dando resultado, ¿o qué? Lucho, nosotros ya tenemos suficientes años como para hacer evaluaciones sobre hechos vividos. ¿Tú te acuerdas de la bonanza petrolera de Rodríguez Lara? Claro. Ocurrió algo bastante similar. El momento de la bonanza, claro, como hay hartos recursos, se logra, digamos, repartir la yapa a los sectores populares, se hace obra pública y los sectores empresariales se enriquecen enormemente. Cuando viene el descalabro, en el caso nuestro en el Ecuador fue por igual por los precios del petróleo en los años 70, ¿qué es lo que sucede? Que esos sectores empresariales vuelven a lucrar, pero sobre la crisis, porque son sectores que no tienen la más mínima sensibilidad respecto de los problemas profundos de esta sociedad. Eso está sucediendo ahora, una bonanza de largo aliento que duró más que la de los años 70, con un gobierno que, como digo yo siempre, en los sábados les insultaba a los empresarios, ellos con el oído recibían los insultos y con la mano recibían la inversión pública. Pasaron de agache 10 años de enriquecimiento, entra la crisis y lo que quieren es seguir en esos procesos de acumulación. Y claro, y eso hace inviable un gobierno, Lucho, porque si no tienes ya recursos para poder compensar a los otros sectores, ¿cómo atiendes la demanda social? Deuda o crisis, o paquetazo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, estos sectores empresariales quieren seguir ganando. La banca, ¿cuántos reportaron ganancias? 240 millones de dólares. ¿Te imaginas? O sea, si tú les dijeras, vean, ganen la mitad, ponen el grito en el cielo. Pero ganarse 120 millones de dólares no es pues, pelo de cochino. Habrían puesto el grito en el cielo. Ahora, con la ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, que es esta última que acaban de aprobar en estos días, el Estado va a recaudar, se dice, es la séptima parte de la brecha fiscal. ¿Para dónde va el gobierno con una situación así? A ver, esos 500 millones son la séptima parte y lo que acaba de emitir en bonos fueron creo que 1.900 millones, ¿no? Es decir, lo que está haciendo el gobierno es patear la pelota para el próximo año. Habrá que ver si el próximo año tiene todavía fuerzas para patear la pelota para dejarle al próximo gobernante un país más quebrado, ¿no? Yo lo que veo, Lucho, es que, o sea, lo que no entiendo es cómo va a ser Lenín Moreno para sobrevivir 18 meses que le quedan de gobierno. No sé, con una crisis galopante, con una incapacidad política de negociación, sin una línea medianamente clara de hacia dónde ir,
sin una propuesta táctica de manejo del gobierno en los próximos meses, yo siento que hay una extrema fragilidad política del gobierno, de los partidos, de la propia sociedad, y con unos sectores sociales que están presionando porque se den respuestas más concretas a sus exigencias, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador entonces? Porque esta historia en otros momentos ya hubiera sido motivo de manifestaciones que votaban al presidente, bueno, cambios. Lo de octubre. Sí, sí, ya vamos a hablar de lo de octubre, pero no cayó. Porque la CONAIE decidió que no había que votarlo. Y eso lo han Pero bueno, entonces, varios dirigentes. pero entonces estamos hablando de un presidente de extrema debilidad, que no tiene, como tú acabas de decir, una línea clara en lo económico ni en lo político. ¿De qué se sostiene? ¿De qué se sostiene? Por ahora yo creo que lo está sosteniendo los sectores empresariales, ¿no? Las cámaras, lo están sosteniendo ciertos sectores de la derecha. Creo que la alianza entre Creo y el gobierno es por demás evidente. Frente a ellos está la Alianza Social Cristiana Correísmo. Es decir, tenemos fragmentado al país entre dos opciones de derecha, ¿ya? Y eso sí es lamentable. Y frente a ello tienes tú una ebullición social que no tiene una expresión o una concreción política formal, un partido, un candidato, pero sin embargo en octubre demostró que está vigente su capacidad para neutralizar o para bloquear ciertas decisiones del poder político. Eso es lo que existe a mi modo de ver en el país. El resto, es decir, las viejas fuerzas, la propia izquierda, el centro izquierda, estamos inclusive en una mayor debilidad que el propio gobierno. Juan, ¿en qué medida marcó la cancha en este país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, nada nuevo, Lucho, nada nuevo. Esto ha ocurrido toda la vida. Cada carta de intención implica una serie de medidas. Yo haría una excepción. Yo creo que lo del fondo es tan complicado que cada vez el fondo tiene que flexibilizar más, o sea, por estrategia. No es porque crea en eso, sino porque sabe que ya cada vez es más difícil pasar sus medidas, sus orientaciones de carácter económica, pero en esencia la lógica sigue siendo la misma, es decir, son medidas para restringir lo que es la inversión pública y favorecer el libre mercado. Claro, en un mundo, por no estoy hablando del Ecuador, en un mundo donde ya el libre mercado se está agotando, donde el capitalismo está entrando ya en una crisis profunda, donde ya los límites a la reproducción del capital son cada vez más estrechos, el Fondo Monetario cada vez pierde visión, pierde perspectiva, pierde sentido. Cuando tú estabas hablando hace un momento de que los sectores empresariales salen ganando en épocas de bonanza y de crisis, bueno, ahora estamos en crisis, una de sus ganancias podrían ser las concesiones de las empresas públicas estratégicas del Estado. Pero eso hasta ahora ha sido un fracaso, y no solo que ha sido un fracaso, sino que uno de los más altos personajes del gobierno, como fue Santiago Cuesta, cayó por una imposibilidad de llevar eso adelante. ¿Cómo lees eso? A ver, no es sencillo, Lucho, no es sencillo en una situación de crisis, de debilidad política, ponerse a feriar el patrimonio público. Usualmente eso lo hacen los gobiernos cuando están arrancando, cuando están, digamos, de alguna manera con la fuerza o la vía del triunfo. En los primeros tiempos tienen capacidad y hegemonía para tomar esas decisiones, que siempre son mal vistas, porque lo que la gente ve es que detrás de eso hay un negociado, hay un acuerdo entre privados con algún funcionario de alto rango del gobierno para llevarse X o Y empresas, ¿sí? Yo creo que Lenín Moreno, por su propia inercia y su propia indefinición, trató de sacar esa carta de la manga, pero cuando ya era muy tarde, porque ya era un momento en que estaba entrando en un proceso de deterioro su popularidad, que difícilmente podía haber pensado en eso. Es lo del IES. También hubo intentos por modificar un poco el funcionamiento del IES, pero no es posible porque eso provoca un levantamiento, un estallido. Bueno, con lo de octubre yo creo que se terminó la posibilidad de hacerlo. No digo que no lo intenten, tendrán que ver los mecanismos para ver cómo doran la píldora de estas privatizaciones. Pero yo creo que más bien las empresas, los grupos empresariales, sobre todo los grupos de punta, porque no todos los empresarios están bien. El otro día hablaba con una persona que representa la pequeña y mediana industria de Pichincha, por ejemplo, y decía que ellos tienen serios problemas. Y no solo eso, sino que ellos están siempre sometidos a las lógicas hegemónicas de los grupos monopólicos y terminan prácticamente
aceptando normas que les perjudican a los pequeños empresarios para beneficiar a los grandes empresarios. Me decía, por ejemplo, el tema de la tributación. Cómo a los pequeños empresarios los sistemas y las lógicas de tributación les asfixian, mientras que para los grandes empresarios hay toda una propuesta de flexibilización, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, pensemos en que estos sectores empresariales lo que están es detrás de estas leyes que ventajosamente para el país no pasaron, porque luego de octubre se quiso pasar la ley. ¿Cómo se llamaba? Es que ya sí, la ley de las 404 artículos. 424. 404 artículos. Más 20 transitorias. Esa ley, ¿te acuerdas que se llamaba Ley de Desarrollo Productivo? Bueno, esa era su opción, digamos, su plan B, y tampoco prosperó. Y no prosperó porque ciertos sectores de la derecha están pensando ya en términos electorales, como los socialcristianos, ¿sí? Pero ellos siguen insistiendo. Tienes ahora la ley de facilidad, no sé, tributar, ya no sé ni el nombre, que está más o menos en la misma medida, es decir, tratar de facilitarle ciertas lógicas de negocios. Pero pare de contar. Por eso te digo que yo no sé qué va a hacer el gobierno en enero, porque ya cierra el año, cubre los décimos y empieza enero. ¿Qué va a hacer con el próximo presupuesto? ¿Qué va a hacer con el próximo hueco fiscal? No, yo personalmente no tengo mayor idea de cómo va a responder el gobierno a esa situación tan adversa. Claro, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, son 5 meses de sueldos de todos los empleados públicos. Bueno, dicen que llega a 8.000 el hueco. Es que lo que pasa es que también está el servicio de la deuda, claro, externa y todo eso, entonces con eso sube a 8. Unos dicen hasta 10 incluso. Exactamente, pongámosle 8 para ser optimistas. ¿De dónde va a sacar 8.000 millones de dólares? Claro, en frío son 8 meses de salarios de todo el sector público del Ecuador. Claro. Pero además son dineros que tienen que restringir para la obra pública, para la inversión pública, que eso a su vez dinamiza la economía. Es decir, por eso es que el crecimiento de punto 0.2, digamos, es 0.2, 0.2%, sí. No es 2%, 0.2. Es 0.2, es decir, la quinta parte de 1. La quinta parte menos de 1. Cero, casi cero. Es casi cero. Se explica por eso, porque no tienes capacidad de dinamizar la economía. El sector privado, como es en este país, ha sido históricamente tan mezquino, tan egoísta, está pensando únicamente en sus intereses, por lo tanto tampoco es que arriesga en el sentido de dinamizar la economía. Juan, uno de los hechos que obviamente fueron de los más destacados en el año que termina es octubre. A ver, hagamos una lectura, ya han pasado 2 meses, casi 3 meses de octubre, hagamos una lectura lo más crítica del asunto. Cuando hiciste tú el recuento de hechos, yo decía, bueno, la mayoría son como de cajón, ¿no? Son cosas que usualmente ocurren. Lo de octubre sí es realmente un episodio único y sobresaliente de la política ecuatoriana. Lo que sucedió en octubre, porque desde mi perspectiva, Lucho, yo creo que octubre fue la más clara evidencia de la crisis, del deterioro del sistema político ecuatoriano. Es decir, de ese espacio de la política que en teoría debería resolver los conflictos que tiene una sociedad respecto del poder y que fue incapaz de hacerlo. Porque tuviste en las calles a la gente y un gobierno acorralado tratando de responder con la fuerza. La asamblea ausente. Los partidos políticos ausentes, las demás instituciones del Estado ausentes, la Contraloría más que ausente, quemada, incinerada. Y al final, ¿qué resultó de esto? Un gobierno, un presidente que tuvo que sentarse en una mesa a derogar un artículo y a escuchar las demandas de los sectores indígenas, solo de los sectores indígenas. Pero no te olvides que en octubre estuvieron en las calles todos los sectores populares, de distinta índole, con distinta intensidad, geográficamente, etariamente, pero ahí estuvieron. Y frente a eso, ¿qué ha hecho o qué va a hacer el gobierno? Yo hasta ahora no encuentro una respuesta frente a lo que sucedió en octubre. Ahora, si el otro día estaba acá Sebastián Mantilla y estábamos hablando sobre cómo Portugal logró salir adelante con una crisis que era mucho más grave que la nuestra. No es que logró salir adelante, está saliendo adelante. Una de las cosas que se planteaba ahí es que se llega a un acuerdo nacional. Te pregunto, después de octubre,
después de octubre, ¿hay posibilidades en nuestro país, en el Ecuador, de llegar a un acuerdo nacional? Y te pregunto esto porque, claro, lo que salió después de octubre son expresiones xenófobas, expresiones racistas, Eso te iba a decir. de todo tipo. Entonces, en una situación donde la familia está totalmente en crisis, si vos no tienes unidad, difícilmente sales adelante. Claro, y eso es lo que hay que analizar, porque yo he oído de distintos sectores estos llamados a un acuerdo nacional. Pero eso tú lo haces cuando tienes un momento en el cual hay voluntad y posibilidades de negociar acuerdos. Pero si tú tienes una fragmentación tan profunda, con una exacerbación de estos conflictos, como por ejemplo el discurso racista, es mucho más difícil llegar a acuerdos. Porque claro, lo que estás tú es exacerbando, primero, un miedo absolutamente ficticio de colocar a lo indígena como lo malo, como lo agresivo, lo peligroso. Por ejemplo, eso me parece a mí hasta de película de Hollywood, ¿ya no? ¿Te acuerdas de esas películas donde los pieles rojas eran los que quemaban, saqueaban, ¿no? Es un discurso primario, ¿sí? Pero por otro lado también tienes a sectores que frente a la indiferencia, frente a la insensibilidad del poder, también se sienten totalmente excluidos. Entonces, ¿cómo les convocas una mesa de diálogo? ¿Cómo les convocas a decir, a ver, construyamos o definamos una línea común donde todos cedamos, pero todos también saquemos algo? Eso yo le veo tremendamente complicado. Con un gobierno que no tiene realmente un liderazgo, que no tiene la capacidad de ser el convocante, el catalizador de ese proceso. Por eso es que yo digo, el próximo año va a ser dificilísimo, porque puedes tener también una intensificación de las protestas sociales frente a la incapacidad de responder, un gobierno débil y unos sectores de la derecha que están absolutamente ensimismados, porque eso es lo que se vio en octubre, ¿no? O sea, el discurso del señor Nebot en contra de los indígenas de alguna manera expresa una visión y un sentir de ciertos sectores de la oligarquía guayaquileña, por ejemplo. ¿Y cómo les convocas a dialogar a un sector que no solamente no entiende la diversidad cultural de este país, sino que la menosprecia? Voy a intentar ponerme en el otro lado. ¿Cómo haces también para evitar que se den desde los sectores populares posiciones que también son complejas, complicadas? Hay declaraciones evidentes de algunos dirigentes de la CONAIE que son de por sí complicadas. Sí. Como que se les va la lengua, ¿no es cierto? Como que la razón es más lenta que la lengua. En esa situación, ¿qué se puede hacer? Verás, te voy a decir lo que hablaba el otro día, estaba escribiendo un artículo, creo que era en Plan B, si no me equivoco. El tema era el siguiente: no puedes tú simplificar o reducir la postura de la CONAIE a los exabruptos de uno o dos dirigentes. Porque eso es esperar que los dirigentes de la CONAIE se comporten como los lores del Parlamento inglés. Y este país no es Inglaterra, no tiene una tradición institucional de 1000 años, no tiene unas condiciones sociales y económicas que permitan ciertas formas de procesar los conflictos. No, es el Ecuador, un país excluyente, un país donde se ha condenado a la pobreza y a la marginalidad una cantidad enorme de ecuatorianos. Entonces tampoco puedes pedir una actitud totalmente, qué sé yo, sofisticada. Puedo criticar también ciertas expresiones que se tienen, pero tampoco pidan un comportamiento cuando tú tienes del otro lado una actitud absolutamente despreciativa respecto del otro, del diferente, del pobre, del excluido, del campesino, del indígena. Ese es un problema de 500 años que no hemos sido capaces de resolver. Y entonces, claro, tampoco vamos a apelar a una salida totalmente violenta para resolver ese conflicto, pero tiene que hacer algo el Estado, la clase política y sobre todo las élites. No es posible que ahora las élites quieran atrincherarse en sus ciudadelas frente a la supuesta amenaza indígena de que van a venir aquí a incendiar Quito, a sacar. Eso es una ficción, eso no es real, porque lo que ocurrió es que si hubo sectores, ¿sí?, que querían provocar ese caos, muchos se sospecha que fueron incluso contratados y pagados para hacerlo. Eso no puede ser extrapolado hacia el comportamiento de un grupo como la CONAIE, que ya lleva construyendo un proyecto hace varias décadas, ¿me entiendes?
Entonces, en ese sentido, no hay tampoco que estigmatizar las declaraciones de ciertos líderes indígenas. Yo creo que hay que llamarles la atención de estos sectores, como en el caso tuyo, por ejemplo, gente que tiene una clara postura de defensa de esas reivindicaciones, decírselo. Si tampoco recurran a ese tipo de pronunciamiento, pero no vamos ahora a decir más o menos como que el bonachón del presidente, que siempre ha sido pues muy cauto, muy ponderado frente a los exabruptos de los indígenas. Pero veamos la realidad, pues veamos el bonachón del presidente decidió aplicar el decreto 883 sin consideración de nada frente a los pobres y marginados de este país. ¿No te parece es una violencia mucho más fuerte que un insulto de un dirigente? Bueno, no, y hay otras expresiones, el extractivismo cuando le sacan a los pueblos de sus territorios, en fin. Pero, verás, de todas maneras te hago esta pregunta, Juan. Estamos con Juan Cubi, amigos, amigas, les recuerdo. Te hago esta pregunta, desde un punto de vista, no sé si llamarlo ético. A partir del 2006, hay un sector grande de la población, y sobre todo un sector popular de la población, donde están los movimientos sociales, por ejemplo, que votan por una tendencia. Esa tendencia llega al 2017 con un gobierno ya, digamos, con serios problemas, desgastado. Pero esa misma tendencia elige a un nuevo presidente que es Lenín Moreno. ¿Sí? Ahí hay una actitud de una mayoría que votó por estos dos gobiernos, que me imagino que el sector que no votó por esos dos gobiernos, que era un sector minoritario en esos momentos, reclama y dice, bueno, ustedes tuvieron la culpa, no nosotros. A ver, aquí tenemos que hacer un análisis que es muy complejo, Lucho, y es cómo opera el populismo. Yo sostuve desde antes de que ganara Correa que ese era un proyecto populista, tenía todas las características. Y claro, son gobiernos que en efecto generan una tremenda adhesión electoral. No social, no es una adhesión política, una adhesión electoral. Porque operan con las lógicas, no me quiero meter en Honduras porque es muy extenso, pero todo el tema simbólico y el tema del vínculo de la política clientelar, eso obviamente, digamos, estimula adhesiones, estimula simpatías. Eso es lo que ha pasado no solo en el Ecuador, eso ha pasado en general en el mundo. Cuando tú te pones a pensar que el señor Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos a partir de las reality shows, dices, bueno, algo está pasando en la cultura moderna, en la cultura de la televisión, en la cultura de los mensajes simbólicos, en la cultura, digamos, ¿cómo decirte?, de estas cosas que no son tan obvias, ¿sí?, como, qué sé yo, concretar un plan de gobierno, hacer una política, sino más bien todo aquello que está inmerso en una imagen, ¿no? Que fue muy hábil la construcción de la imagen, de los referentes más bien gráficos del correísmo. Y entonces la gente dice, sí, si complementariamente recibe alguna pequeña parte de esa riqueza, la gente está contenta, porque si no has recibido nunca un uniforme, un cuaderno, y te lo dan, tú vas a agradecer. Ese es el gran problema del populismo, y por eso es que el populismo logra sobrevivir. Mientras haya plata y mientras haya pobres, el populismo va a sobrevivir. El peor negocio del populismo es realmente sacar a la gente de esa condición subordinada. No es un tema de pobreza, Lucho, es un problema de capacidad de la gente de definir su proyecto de vida, de capacidad autónoma de la base social, de saber que el poder le pertenece. Eso es lo más complicado, y el populismo por lo general nunca apunta a eso. Fíjate incluso lo que pasó en Brasil. O sea, en Brasil se supone que sacaron a 20 millones, les movieron de la pobreza, pero esa gente no es que estaba consciente de lo que implicaba su acción y su capacidad de tomar decisiones. Resulta que a la vuelta de la esquina votan por Bolsonaro. Y en Inglaterra los trabajadores, los obreros, donde se inspiró el señor Carlos Marx, votan por Boris Johnson. ¿Es por qué razón? Porque claro, se han cambiado totalmente las lógicas de reflexión política en el mundo. Y eso es obra del populismo. Porque el populismo no te apunta al razonamiento, no te apunta al análisis, te apunta más bien a la sensación, te apunta a esa reacción casi primaria, las pulsiones de que hablaba Freud, ¿no?
esas cosas absolutamente recónditas de la conciencia humana que reaccionan, así como puedes salir enfurecido tú a quemar la Contraloría, te jala, digamos, la masa, igual te jala un candidato populista a votar. Ahora, Juan, esto que estamos viendo, que tú estás analizando este momento, estamos notando que en el país hay un resquebrajamiento, no de ahora, pero que ahora se manifiesta, social. Hay un resquebrajamiento cultural fuertísimo, étnico, incluso regional. Estamos viendo en los últimos, en el campeonato de fútbol último, el regionalismo volvió a aflorar como hace 30 años. En un país quebrado culturalmente, socialmente, económicamente, geográficamente, la fractura entre urbanos y rurales. También es posible construir un Estado-nación, el Estado ecuatoriano. Posible el Ecuador, en ese sentido es viable. El concepto de Estado-nación está en crisis en todo el mundo. Desde hace mucho tiempo. Sí, y está en crisis porque el Estado-nación es una de las construcciones del capitalismo. Y como el capitalismo está en una crisis profunda, obviamente arrastra con ello a esa forma institucional, político-administrativa que es del Estado-nación. Por eso es que cuando los indígenas plantearon hace 30 años la idea de la plurinacionalidad, era una opción para entender justamente esos límites o ese agotamiento del modelo de nación que no nos había resultado a nosotros y que resulta que tampoco está resultando en otras partes del mundo. Fíjate este momento, hablemos digamos, de países consolidados. Inglaterra, otra vez, Escocia está planteando la separación. España tiene a Cataluña. Los países ¿cómo se llaman? No sé si quiere decir escandinavos, los países bálticos. Sí. Los países bálticos, atomizados. El Medio Oriente, o sea, tú tienes, por ejemplo, la lucha kurda, que es una lucha de un pueblo en contra de 3 estados. ¿Por qué razón? Porque esa unificación hecha a partir de conceptos duros, de conceptos monolíticos como la lengua o como la identidad nacional o como el escudo o como los colores patrios, toda esa simbología que conlleva el Estado Nacional, no han logrado responder a las aspiraciones, a los imaginarios de las sociedades. Ahora, imagínate el Ecuador, que tiene aún más diversidad en ese sentido, no puede seguir pensando como un Estado-nación, no puede seguir siendo pensado así. Y eso no implica, Lucho, que estemos hablando de la disolución del Estado, porque a veces la gente tiende a asociar esto con la disolución del Estado. En México, el Estado se vio obligado a reconocer la autonomía de los caracoles, de los zapatistas. En México sigue siendo un Estado, los mexicanos, ¿no? Pero hay un reconocimiento donde el Estado ya no puede entrar y hacer lo que le dé la gana, donde tiene que reconocer los procesos locales, donde tiene que negociar la aplicación de ciertas políticas. Y eso no atomiza ni destruye, simplemente respeta esa diversidad. Pero claro, es tremendamente costoso, tremendamente perjudicial para una élite que ha vivido siempre de los beneficios del Estado-Nación aceptar esa diferencia, porque eso le resta poder. Y esa es la clave de lo que estamos ahorita discutiendo. Juan, una de las cosas que pasó en este año y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar es aquella consulta popular que se dio por lo de Quinzacocha. Fue una consulta donde los que se oponen a un modelo ganaron. Vamos opinando sobre eso porque sin lugar a dudas, fue uno de los temas importantes de este año. Mira, lo de Quinzacocha evidencia lo que estamos discutiendo en este momento. Es decir, el discurso de los supremos intereses o los intereses privados del Estado de la Nación sobre los derechos de una población. Eso es lo que se dirimía en Quinzacocha. Y resulta que la población dice, ¿por qué nosotros tenemos que sacrificarnos en aras del sagrado interés del Estado-Nación? ¿Qué es el sagrado interés del Estado-Nación? ¿Por qué las comunidades de Girón vamos a tragar plomo, mercurio, arsénico o lo que sea para que un gobierno pueda hacer obra en el resto del país? Porque además hay una desconfianza grave en la institucionalidad política. Por eso empezamos hablando de eso, Lucho, de lo de octubre. Cuando tú no confías en el partido, en el legislador, en el gobierno, en la alcaldía, en la prefectura, entonces no estás dispuesto a hacer ningún sacrificio. Porque al menos tú esperarías decir, muy bien, si vamos a tener que sacrificar ciertas ventajas, como puede ser un ambiente absolutamente puro, ya, en una comunidad,
Pero en función de un Estado que va a administrar bien esos recursos, que va a repartir, que va a devolver ese sacrificio, la gente podría eventualmente aceptarlo. Pero aquí, ¿qué es el mundo? ¿Para qué? Para de robar a una serie de políticos y funcionarios. Eso es lo que está respondiendo la gente y lo que pasó en Girón. Lo que acabas de responder me lleva a la siguiente pregunta. Hay un estado gordo, un estado que se lleva, ¿cuánto al momento? Como 30.000 millones de dólares, es más o menos el 30% del PIB, que es muchísimo. Y claro, la gente de la Amazonía puede decir, o la gente que vive en Quinzacocha puede decir, ¿por qué vamos a confiar en ese estado? ¿Por qué vamos a sufrir nosotros para que de aquí saquen recursos, para que esos recursos sigan aportando a gente que está ahí engordando el Estado? Pero uno de los problemas es precisamente esto. Aquí hay unas contradicciones terribles, porque por otro lado los sectores sociales dicen, no puede despedirse a gente del Estado. A ver, ¿qué hacer ante una situación que es paradójica? Eso es muy, muy complejo. Verás, yo siempre he sostenido que el tema del Estado no es su tamaño, su obesidad. Es la calidad, eso está... No, es su función. ¿Para qué sirve el Estado? Si el Estado es un súbdito del mercado, nos jodemos como sociedad. Si el Estado se subordina a las lógicas sociales, cambia su función. De un dominador que opera desde ciertas lógicas reservadas en función de los intereses de ciertos sectores para imponerle al pueblo ciertas políticas, pasarías a un Estado que tiene que hacer lo que la gran mayoría de la gente diga. Esa es la clave. Y uno de los grandes errores de la izquierda, Lucho, cuando cuestionaba al neoliberalismo, fue volver a pelear por la recuperación del Estado sin plantear para qué servía ese Estado. Y entonces resulta que durante 10 años, supuestamente había una gran transformación cuando el gobierno de Alianza País empieza a recuperar el Estado, pero el Estado se convirtió en un repartidor de la renta en favor de los grandes grupos monopólicos. Nunca se planteó, a ver, ¿para qué vamos a recuperar el Estado? No es para hacer clientelismo, no es para dar trabajo a una cantidad de pipones, no es para tener una base social de adhesión electoral, no. El Estado tenía que ser constituido en función de esos proyectos de vida de la gente. ¿Qué hizo el Estado riquísimo y obeso por el sector campesino? Nada. ¿Qué hizo por los sectores indígenas? Nada. ¿Qué hizo por la defensa de la naturaleza, de los recursos naturales? Nada. Ese es el tema central. Entonces, lo que tú planteas es un dilema real, pero lo que tenemos que discutir, y desde hace mucho tiempo, es cuál va a ser realmente la función del Estado. Fíjate que nosotros que tenemos formación marxista, acuérdate que siempre se habló del Estado como un instrumento de dominación, de ejercicio de la fuerza, de un sistema sobre los pueblos. Bueno, veamos si ese Estado tiene que ser cambiado en su esencia, en su naturaleza. Esa es la clave. Y después vas a ver que ya no necesitará estar discutiendo si votas o no votas gente, porque probablemente si es un Estado que sirve a la sociedad, va a generar empleo, va a generar oportunidades, va a desarrollar capacidades propias de la gente, va a apoyar esas capacidades. Te pongo un ejemplo clarísimo, la bronca de Tigua, la última bronca de Tigua en Zimbabue, ¿ya? Va y dice los funcionarios del gobierno, pero estamos queriendo ir a darles cositas. Y la dirigencia comunitaria dice, no señor, coordinemos para ver qué va a dar, cómo va a dar, en qué condiciones va a dar, ¿me entiendes? Porque eso es lo que debe hacer un Estado, decir, miren señores, tenemos recursos, ¿qué creen ustedes que se debe hacer con estos recursos? La gente puede decir, semillas, tierra, infraestructura, lo que sea, en una lógica de, digamos, de definiciones de sus propias necesidades. No, aquí el Estado, ¿qué es? Vamos, unos tecnócratas de Quito, y dicen, verás campesino, verás indígena, tienes que hacer esto, tienes que vacunarte, tienes que, qué sé yo, invertir en un sistema de agua, y resulta que la gente en sus lógicas quiere o piensa que son otras las salidas para resolver sus problemas. Ese es un Estado distinto, pero eso es difícil. Porque el poder en nuestra sociedad capitalista está estructurado alrededor del control del Estado para controlar los recursos. Uno de los aparatos del Estado que es emblemático es la legislatura.
¿Cuál es la evaluación que haces de la actual legislatura en 2019? Es que la legislatura arrastra los mismos problemas que te he señalado. O sea, como lo arrastra la justicia o el sistema electoral. O sea, son instituciones del Estado que han perdido total confianza de la gente. Y ahí es imposible gobernar. O sea, a ver, Lucho, vamos a cumplir ya 200 años de república, ¿no es cierto? El próximo año Guayaquil, 200 años de independencia, luego Quito, el resto del país. ¿Cómo te imaginas tú un país, una república, que en 200 años no tenga un sistema electoral confiable? Que cada que hay elecciones todo el mundo desconfía, se cuestiona, se saca, se destituye. Pues lo mínimo que podrías tener es un sistema electoral, gane quien gane, sea a la derecha o sea a la izquierda. 2, la justicia. ¿Cómo es posible que no tengas tú una justicia que le garantice a la gente el ejercicio de ese poder que es el poder judicial? Yo siempre he dicho, o sea, ¿te acuerdas del gobierno anterior? Nos vendía la idea de que la justicia ha cambiado. Si la justicia no necesita edificios, no necesita computadoras ni personas encorbatadas. Lo primero que necesita la justicia es confianza, pues. Tú puedes administrar justicia sentado, yo siempre he dicho, sentado en una banca de la Plaza Grande. Si eres un juez probo y si las personas que van y acuden a ti a que ejerzas justicia tienen confianza y saben que tu veredicto parte de de una convicción en un principio jurídico, la gente dice, bueno, gané o perdí, me voy. Sí, aquí se decía, tenemos edificios, tenemos lindas máquinas, tenemos una renovación además de la infraestructura llena de corrupción. Y hemos tenido una de las justicias más corruptas de los últimos años. Entonces, eso es fundamental, Lucho, y la Asamblea me parece que está vista igualmente como una institución del Estado, del espacio político, que no responde a las... Pero en la Asamblea además están los partidos. Y ahí es un problema más grave todavía, porque significa que los partidos tampoco gozan de la confianza de la gente. Obviamente. Y estamos a 1 año y medio de elecciones. Obviamente. Bueno, pues esa es la situación del país. Entonces habrá que seguir construyendo opciones. Es que, Lucho, no hay más. Habrá que seguir desde la base construyendo opciones. Yo, por ejemplo, ahorita pienso que hay un elemento interesante. Se pensaba que el movimiento indígena había sido prácticamente desarticulado, debilitado, fragmentado. O sea, 10 años de Correato que se empecinó en perseguirles, en dividir. Bueno, resulta que a la primera de bastos se levanta, y no solo se levanta el movimiento indígena, sino que arrastra atrás de sí una cantidad enorme de sectores populares. Bueno, eso te plantea una expectativa positiva. Hay una sociedad descontenta, pero también hay una sociedad que quiere o que aspira a cosas diferentes. Habrá que construirlas. No me preguntes cómo, cuándo, ni qué, pero bueno, en eso llevamos cuánto. La gente que hemos estado cercana a esos sectores llevamos ya 40, 50 años de militancia. Claro, lo que pasa es que se generan una serie de desconfianzas. Por ejemplo, la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, mujer, indígena, y vota en contra de los Yasunidos. Entonces, o sea, viene de los sectores sociales, viene de los movimientos sociales. Es mujer, además, que ahora con el protagonismo que tienen las mujeres. Es que ella fue parte de un acuerdo de los partidos políticos, Lucho. No es que nació apoyada, digamos, desde la base social, no. Ella es parte donde estaban metidos, no voy a hacer señalamientos, ¿no? Pero eran partidos políticos que jugaban este juego, ¿no?, de los acuerdos tras bastidores, de las negociaciones, de las llamadas. Entonces le logran poner, ¿con miras a qué? Con miras a sacar algún tipo de provecho de su presencia ahí. Por eso es que Diana Tamaín, el momento de estar ahí, empezó a jugar el mismo juego. Y acuerdos con los unos, acuerdos con los otros, vota en contra, vota a favor. O sea, no es ninguna novedad, porque no son representantes reales de fuerzas políticas que, en todo caso, te digo, si el Consejo Electoral tuviera que ser la expresión de las fuerzas principales de un país, bueno, queremos que sean fuerzas, ¿no?, con coherencia ideológica, con un proyecto de gobierno, pero que puedan poner ahí sus delegados, como era en una época. No, ni siquiera son eso. 2 puntos más para terminar esta conversación contigo, Juan Kubi. Hay 2 hechos que también fueron importantes en el debate en este año. Uno es en torno al aborto por violación. No se dio, pasó de la Asamblea a la Presidencia, de la Presidencia a la Corte Constitucional, y ahí estamos hasta ahora. Y ese es un tema político, altamente político. Y el segundo es los cambios que se ha dado al Código de la Democracia.
El aborto por violación me parece que es un mínimo de una agenda que debería aspirar a más. O sea, cuando tú tienes países profundamente católicos como Italia, donde ya el aborto creo que es ya legalizado, incluso no solo despenalizado, estar discutiendo sobre eso me parece que es una demostración de que todavía somos una sociedad bastante conservadora, ¿no? Anclada a una serie de valores más etéreos que reales, ¿sí? Más abstractos que concretos, ¿sí? Porque estás hablando de una problemática que ha sido por demás evidenciada, o sea, las niñas embarazadas, las violaciones intrafamiliares, el abuso, todo lo que genera esa violencia sexual en contra de las niñas y que no puede ser resuelto de una manera dura, porque el aborto es obviamente una opción dura, pero que es una solución alternativa a la otra, que es condenarle ya a una niña o a una mujer de por vida, ¿no? A cargar con ese trauma, ¿no? Yo siempre saco a colación el caso de Francia, ¿no? Que es paradigmático, ¿no? En Francia se legalizó el aborto con Giscard d'Estaing, un presidente católico. Simone Veil era su ministra de gobierno, pues la que aprobó la ley. Tú sabes que el Papa le llamó, no sé si sabes esa historia. Pero él dijo que... El Papa le llama y dice que como católico dice, vea, señor Papa, dijo, primero yo soy presidente de Francia, antes que católico soy presidente de Francia, me debo a mi nación y Francia es un estado laico. Y dos, esta es una decisión, una necesidad de las mujeres de mi país, por lo tanto yo tengo que renunciar a mi condición individual, personal de católico en función de un derecho colectivo. Presidente de derecha, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso en Francia? Porque había una sociedad que estaba ya en otras lógicas, en otras demandas, y era tal la presión, la exigencia que él tuvo que aceptarla, ¿sí? Y aquí resulta que entramos en un debate de un principismo, de un fundamentalismo que es absurdo para una república del siglo XXI, porque no deberíamos discutir eso. Si no discutan, entonces ¿qué hacemos con todas esas niñas violadas, esos embarazos adolescentes, ¿no? No poniéndonos a hablar que Diosito está vigilándonos. Fíjate, tú conoces, yo trabajé muchos años como señor Luna, obispo, católico, un hombre con una postura muy clara. En la Fundación Donum, cuando tenemos que hacer contracepción, ¿no? Trabajo con los sectores populares, yo le pregunté a señor Luna, ¿qué hacemos con eso? Me dijo, que yo sepa, Dios no tiene que estar metido entre las sábanas de las personas. O sea, la iglesia no se mete entre las sábanas. Tiene que ser una decisión responsable, informada nada más, pero que la gente decida lo que es conveniente, las parejas para ellos. O sea, él decía, ¿desde cuándo acá los curas tenemos que andarnos metiendo entre las sábanas de las parejas? Eso no contempla en ningún lugar de la doctrina de la iglesia. Palabras de Monseñor Luna. Entonces él decía, a ver, por favor, debatamos de otra manera, no a partir de estos fundamentalismos religiosos. ¿Y sobre lo del Código de la Democracia? Bueno, el Código de la Democracia es otra vez, Lucho, volvemos a creer que en la decisión jurídica está la resolución de los problemas. Yo he cuestionado siempre el fetichismo jurídico. Creer que las leyes cambian a su... No, es la sociedad la que tiene que provocar las leyes que se acondicionen a sus propias lógicas. ¿Tenemos partidos fuertes? No. ¿Tenemos procesos ideológicos de fuerzas políticas coherentes? No. Entonces votar por lista igual no nos va a eximir de que se metan en las listas payasitos y artistas de cine. Sin embargo, creo que de todas maneras va a ser la posibilidad al menos de darle cierta sindéresis, no coherencia, sindéresis a ciertas, digamos, opciones electorales. Pero tampoco creo que se resuelva el problema de fondo. Bien, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí en el kit del asunto en Ecuador Today. Amigos, amigas, hemos estado con Juan Kubi analizando lo que ha sido este año. No hemos topado todos los temas porque 365 días en apenas una hora es bastante imposible, pero creo que hemos topado los temas más importantes. En nombre de todo el equipo de Santiago Cadena, de Carlos Flores, de Steven Armas, de Carlos Naranjo, del mío propio Luis Dávila Lor, les agradecemos por su sintonía. Esperamos verlos en nuestro próximo programa, pero antes de olvidarme quiero agradecer también a Radio La Tacunga, a Radio Intag y a Radio Frontera La Voladora que nos retransmiten este programa.